Efectivamente, necesitaban 26 votos, ahora tienen 29, se va a aprobar entonces. Y por lo mismo tenemos distintos invitados, pero queremos partir con el exministro de Hacienda del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y decano del London School. Ahí lo estamos viendo, Andrés Velasco. Qué gusto tenerte nuevamente en el Buenos Días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hola Mari, ¿qué tal? Buenos días. Partimos, Andrés, ya están los votos. Por lo que estaba explicando Nacho, ya están, por lo tanto este proyecto se va a aprobar. Si se aprueba y se retira ese 10%, ¿qué va a pasar efectivamente? Porque hay muchas teorías y una de ellas, por ejemplo, dice se van a desplomar las acciones, entonces la plata que tiene la gente en la AFP se va a caer considerablemente. ¿Esto es así o es un mito? Yo creo, Mari, que para la economía no es bueno, pero lo que tenemos que tener claro, que aquí los argumentos no pueden ser acerca de si esto es bueno o es malo, porque la bolsa va a subir o va a bajar, o a los empresarios les va a gustar o no les va a gustar. La pregunta que hay que hacerse ¿es bueno esto para las cotizantes, para la clase media, para la gente que tiene su plata en la AFP? Y lo que yo preguntaría es ¿por qué es mejor usar la plata propia, los propios ahorros para enfrentar la crisis, que pedirle al gobierno que usara esos 12.000 millones de dólares que pactó con la oposición unas semanas atrás que se iban a gastar, que el gobierno se ponga? Entonces, al final, yo sé que esto es popular, yo sé que las AFP nadie las quiere, yo tampoco les tengo mucha simpatía, pero lo que le estamos diciendo a la gente es, oiga, rásquese con sus propias uñas. Y yo creo que eso, más allá de lo que pase con la bolsa o con el dólar, es lo que va a ser al final muy malo para las familias, para la gente en Chile. Pero Andrés, ¿qué va a pasar con las pensiones? Porque a todos nos han dicho que es malo, de todos los sectores políticos, pero un 83% de nosotros los chilenos consideramos que sí, que hay que retirar el 10%, que es un hecho, que esto ya va a pasar. ¿Por qué, Andrés? Nacho, ¿por qué los países tienen sistemas obligatorios de ahorro? Todos los países del mundo, los países grandes y chicos, ricos y pobres, todos los países tenemos sistemas en que legalmente nos obligan a ahorrar. ¿Por qué? Porque no nos gusta ahorrar, ¿no es cierto? Porque la gente vive apretada, porque a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes y por lo tanto los ahorros nunca son fáciles, nunca son gratos. Y si viene un encuestador a mi casa o me llama por teléfono y me dice, oiga, ¿usted quiere ahorrar menos o está apretado, quiere sacar esa plata? Por supuesto que todos vamos a decir que sí, ¿no es cierto? Especialmente la gente de mayores ingresos que debería pagar impuestos, ya que además se le está regalando una bicicleta tributaria que para la gente más modesta no funciona, pero que para los ricos sí funciona. Entonces, por supuesto que va a ser popular. Si tú hicieras la misma pregunta en cualquier país del mundo, la gente te diría, claro, por supuesto, quiero que esa platita me llegue mañana. Pero la pregunta es, ¿por qué es eso favorable, Nacho, o preferible a que el Estado que tiene las lucas se ponga? Cosa que es más barato, mejor para la economía, pero lo que es más importante, es mejor para el bolsillo de la gente. Claro. Andrés, pero mira, los votos ya están, ya se va a aprobar. Entonces, lo que yo te decía al principio, ¿qué va a pasar con la plata que la gente tiene en su AFP? Efectivamente, esa plata les va a bajar independiente del retiro del 10%. Esa plata, igual por la situación de la cantidad de retiros masivos, ¿baja en su totalidad o no baja? Y no va a haber una variación y solamente lo que la gente saque. Primero que nada, lo que la gente saque, Mari, son varias decenas de miles de millones de dólares. Tiene tantos ceros que resulta difícil de entender. Y esa plata, no nos engañemos, va a ser plata que la gente el día de mañana cuando jubile no va a recibir. Por lo tanto, lo primero que hay que decirlo con todas sus letras, porque a veces con tanto argumento técnico la cosa se enreda, es que las pensiones van a ser más bajas. Porque el presupuesto o el proyecto de ley, perdón, no dice nada acerca de cómo se repone, quién repone o en qué condiciones se repone esa plata. Además de eso, que ya es complicado, están las posibles complicaciones adicionales porque el valor de los fondos podría caer, porque el dólar podría saltar, porque los productos se podrían encarecer. Algo de eso va a haber, pero yo la verdad que no quiero hacer aquí de agorero que diga, mira, el mundo se va a acabar. Yo creo que al revés, precisamente el peligro de este tipo de decisiones es que no es que el mundo se acabe mañana y todos nos demos cuenta que nos equivocamos, no. El problema es más insidioso, es más grave, porque nos vamos a dar cuenta de a poquitito que nos equivocamos. Y por lo tanto, las condiciones en que la gente se va a jubilar en 1 año más, en 3 años más, en 5 años más van a ser más malas.
el mundo no se va a haber venido abajo, pero la gente va a pagar el pato, el bolsillo de las familias al final va a ser el que sufra, y eso es lo que se llama una declinación gradual, que muchos países de nuestra región la han experimentado. No es el fin del mundo, lo que importa aquí no es tanto el impacto en la bolsa ni en la economía, si a la SOFOFA o a la CPC o a los empresarios les gusta o no les gusta. Lo que importa, Nacho, es el bolsillo de la gente, ¿no es cierto? Tú decías que de a poquitito como que nos vamos a ir dando cuenta de que esto era malo. ¿Cómo graficarías tú ese de a poquitito, Andrés? Si yo tengo unos ahorros en el banco, Nacho, y los estoy guardando para cuando cumpla 65 y me jubile, y saco parte de esos ahorros, y ojo que va mucha gente, no va a ser el 10%, va mucha gente, porque como hay un mínimo, ¿no es cierto? Sí. Va mucha gente, va a ser el 100%. Digámoslo claramente, para mucha gente va a ser el 100% ahorrado. Y por lo tanto, si yo tenía unos ahorros para mi jubilación y me los gasté todo hoy, mi jubilación va a ser más mala. Y claro, cuando uno dice 10%, dice, bueno, 10% no es tanto. Pero resulta que como el sistema de pensiones en Chile no funciona muy bien, como mucha gente tiene empleos esporádicos, etcétera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a ser el 10%. Del monto que ellos tienen guardado para su jubilación va a ser mucho más del 10%. Y un punto adicional, si me permiten. Hay parlamentarios que han justificado eso diciendo, no, lo que pasa es que los programas del gobierno no cubren, por ejemplo, a los trabajadores informales, a la gente que trabaja por cuenta propia, y por eso hay que irse a esta alternativa. Pero este argumento es total y completamente engañoso, porque resulta, no nos olvidemos de esto, que los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, tampoco cotizan en las AFP. Sí. Y por lo tanto, esta alternativa a ellos tampoco les ayuda. Y por lo tanto, los que dicen, no, es que hay que hacer esto porque a los trabajadores informales ahora sí los vamos a apoyar, sí les vamos a dar una solución, eso sencillamente es falso. Andrés, dentro de las cosas también que se dice es que esto no le afecta en nada a las AFP. ¿Eso es verdad o es falso? Porque como tú bien dices aquí, va a haber un retiro de miles de millones de dólares. Yo entiendo, Mari, que hay mucho enojo con las AFP y lo sé porque he conversado con mucha gente. Hace un par de años fui candidato por la región del Maule y en las plazas y en las calles y en los malls conversé con muchas personas que me decían que estaban molestos, cabreados, enojados con la AFP. Yo lo entiendo, comparto esa molestia, pero, y este es el pero grande, a las AFP esta medida no les cuesta un peso. Chuta. ¿Cómo ¿Por así? qué? Porque si tú eres dueño de una AFP, Nacho, o el señor, el empresario, el inversionista internacional que es dueño de una AFP, no gana plata en virtud del monto que tú puedes tener o la señora que nos está escuchando puede tener en la AFP. Esa persona gana plata porque cada mes a todos los chilenos se les descuenta un 10% que va a su cuenta y además le paga una comisión a la AFP. Y por lo tanto, en la medida, y esto no va a cambiar, nadie ha dicho que tiene que cambiar, que todos sigamos poniendo nuestro monto y le sigamos pagando la comisión mensual a las AFP, las AFP van a seguir con las mismas ganancias de siempre. Y por lo tanto, la gente que se irrita porque dice, mire, salió en la televisión, dijeron en TVN que las AFP tuvieron ganancias millonarias este mes. Eso va a seguir absoluta y totalmente igual. Y por lo tanto, incluso para aquella gente que dice estoy cabreado con la AFP, cosa que yo entiendo, y hay que castigar a la AFP, digamos las cosas como son, esto no le va a tocar un centavo el bolsillo a los dueños de la AFP. Entonces también incluso si uno se hace parte de esa motivación, de ese enojo, de ese cabreamiento, esta tampoco es la solución. Claro, porque uno paga la comisión aparte, pero Andrés, cuando mucha gente, y muchos de los expertos también han dicho, oiga, hoy día mi 10% equivale a tanto, pero como van ahora a empezar a vender los bonos de la AFP, etcétera, mi 10% va a ser mucho menor y voy a tener menos plata de aquí a cuando se apruebe la ley. ¿Va a ser así? Es posible. Eso va a depender mucho de... A ver, expliquémosle a la gente con peras y manzanas exactamente de qué se trata. Las AFP tienen la plata invertida, no es que tengan la plata en un colchón, ¿no es cierto? Parte de esa plata está invertida dentro de Chile, parte está invertida fuera de Chile, parte está en bonos, en acciones, algunos en cuentas bancarias, en fondos mutuos, etcétera. Si esto se aprueba, las AFP van a tener que hacer caja para poder pagarle en efectivo a la gente. Y la pregunta va a ser entonces, bueno, ¿de dónde van a sacar esa plata? ¿Qué van a vender?
Yo creo, y por eso que no quiero aquí venir a anunciar un fin del mundo, un apocalipsis, yo creo que lo más probable es que las AFP más bien van a vender la plata que tienen afuera, las acciones o los bonos que tienen en el extranjero, no tanto los que tienen en Chile. Y por lo tanto vamos a ver el efecto en el dólar, para quienes les preocupa el valor del dólar, pero no creo que sea un colapso de la bolsa. Podría ocurrir porque la gente, ¿no es cierto?, puede haber un coletazo secundario, puede haber, ¿no es cierto?, un impacto en la confianza, en los humores de los inversionistas en la bolsa. Pero lo principal, quiero insistir, no viene por ahí. Yo creo que los que se oponen a este proyecto y tratan de justificar su oposición diciendo no, es que esto es malo para la bolsa, cometen un error. El problema no es malo para la bolsa, esto es malo para el bolsillo de las familias de clase media en Chile. Sí, Andrés, pero la gente, tengo la impresión de que eso ya lo sabe, ¿eh? Ha habido estudios que dicen que las pensiones bajarían en torno a un 20.000 pesos como máximo, dicen desde 2.000 hasta 20.000, y mucha gente cuando uno le dice eso dice, sí, pero no me importa, eso va a ser a futuro, hoy día necesito comer. La encuesta CADEM dice que el 82% está de acuerdo con el retiro y el 51% dice que va a utilizar la plata para comprar comida e insumos. Eso da cuenta de una crisis gigantesca. ¿Cómo se convence a la gente de que esto es malo si la necesidad es tan básica como comer? Yo creo que hoy día Chile está pasando y las familias de Chile están pasando por una crisis gigantesca. Y por eso yo hace un par de meses atrás fui uno de los primeros en decir que había que tirar la casa por la ventana. Y algunos me criticaron, me dijeron Velasco que era tan conservador cuando era ministro de Hacienda, ahora hay que tirar la casa por la ventana, ¿qué le pasó? Lo dije entonces y lo digo hoy. Yo nunca he sido conservador. Cuando hay que gastar y me parece que hoy día hay que gastar. Pero vuelvo a la pregunta. Dada la magnitud de esa crisis, hay dos asuntos. Primero, a los que están más fregados, a los que tienen plata en la AFP, a los que trabajan informalmente, a la señora que trabaja en la feria, ¿esto cómo la ayuda? Entonces, primera observación, a la gente que está en una situación más difícil, más apretada, no tiene AFP, entonces esto no le ayuda. Segundo, para quienes sí tienen AFP, ¿no sería más lógico que los mismos diputados y senadores se sentaran con el gobierno y le dijeran, oiga gobierno, póngase con más? El gobierno la semana pasada planteó un proyecto para la clase media, si los diputados y senadores lo encuentran insuficiente, bueno, que se agrande, que haya más cobertura, que se llegue precisamente a los independientes o a los cuentapropistas o a la gente que trabaja informalmente. Entonces tengamos esa discusión, porque yo comparto contigo, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, hay mucha gente que no está llegando a fin de mes, que tiene que comprar comida. Pero el dato básico es que la gran mayoría de esa gente o tiene muy poquito en la AFP o, si trabaja por cuenta propia, no tiene en la AFP. Y por lo tanto, si hoy día lo está pasando muy mal, cuando este proyecto se apruebe, lo va a seguir pasando muy mal. Y por lo tanto, creo yo que ahí hay una falta de responsabilidad, hay un tirar la pelota al córner por parte de muchos parlamentarios que a mí por lo menos me parece súper preocupante. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú, Andrés, eso? Porque efectivamente el proyecto del gobierno podrían haberlo perfeccionado y decir, no, ¿sabes qué? Hay que hincarle el diente ahí, pero más plata, como dice Andrés Velasco, tiremos la casa por la ventana. ¿Por qué no se hizo eso en vez de como tú calificas que la gente se rasque por sus propias uñas? ¿Tú crees que es algo más bien ideológico de terminar con la AFP, por ejemplo? Yo creo que aquí se están mezclando varias motivaciones y son todas malas. Algunos dicen hay que terminar con las AFP, pero de nuevo, acabamos de concluir los tres conversando que las AFP a esto no le toca el bolsillo para nada. Hay otros que están cabreados con el gobierno, ¿no es cierto? Parlamentarios de derecha que quieren seguir religiéndose para siempre y están enojados con el gobierno porque no se opuso al proyecto de ley que le pone fin a la reelección, entonces le quieren pasar la cuenta al gobierno. Está bien, a uno puede gustarle más o menos el gobierno, yo no voté por este gobierno, no me considero partidario del gobierno. Pero jugar con las platas de las familias para pasarle la cuenta al gobierno por un asunto político, a mí me parece bastante torcido. Entonces yo creo que, y finalmente, y esto no es un problema solamente en Chile, pasa en todas partes del mundo hoy, con la llegada a las redes sociales, con el desprestigio de los políticos, y no solamente los políticos, en todo el mundo las encuestas nos dicen que la gente no cree ni en los empresarios, ni en los sindicatos, ni en las iglesias, ¿para qué decir los partidos políticos? ¿Para qué decir los parlamentarios? Entonces, cuando las élites se sienten desprestigiadas, porque están desprestigiadas, cuando se sienten poco queridas y poco respetadas, bueno, se meten a Twitter y dicen ya, ¿qué es lo más popular? Vamos con eso, a ver si con eso retomo esa sintonía con la gente. Y claro,
puede que por 24 horas, por 48 horas, por un tiempo, la gente lo aplauda, pero la verdad es que cuando las personas que están más fregadas no reciben ningún apoyo, cuando las personas empiezan a jubilar y tengan peores pensiones, ¿de qué sintonía estamos hablando? Es la típica política que hemos conocido muchas veces en Chile, que a algunos, no a la familia, a algunos políticos les va a dar réditos hoy y al final todos pagamos el pato más adelante. Andrés, hoy día el senador Durresti va a plantear el Fondo Solidario, que significa que es devolver el 10% que uno va a sacar de la ISAPRE si que la gente lo quiere sacar. De la AFP. De la AFP, perdón, me confundí con lo de la otra vez del ministro París. Pero Andrés, en este caso, ¿tú crees que alguien nos va a devolver ese 10% o no va a ser posible? Mira, al respecto, la discusión ha sido tan confusa, tan enredada, tan cambiante, tan bamboleante, que no me atrevo a decir qué iba a pasar. Porque había en la Cámara de Diputados un mecanismo que mencionaba la devolución, pero no decía ni cuánto, ni dónde, ni cómo. Eso se cayó. Si se va a reponer lo mismo que ayer en la Cámara de Diputados, es un chiste, porque la verdad que no le garantiza la reposición a nadie. Y segundo, si el gobierno es el que va a reponer la plata, entonces yo les pregunto a ustedes, muchachos, bueno, ¿por qué es mejor que el gobierno reponga la plata en 20 años más a que el gobierno ponga la plata hoy? Ahora. Que la ponga hoy. Entonces, Andrés. si el gobierno va a poner las lucas, y el gobierno hoy día tiene capacidad de endeudamiento y hay además un acuerdo, hay 12.000 millones de dólares que oposición y gobierno pactaron hace 15 días atrás si iban a usar para esta crisis, bueno, entonces, que se use esa plata y que se use hoy, para que vamos a pedir al gobierno que haga algo en 5 años más o en 10 años más. Ahí tengo la duda de si existe esa liquidez y si el gobierno puede entregarle a cada chileno la expectativa que tiene cada chileno de lo que sacaría de su fondo de pensiones. El promedio que se ha calculado es 1.300.000, pero hay personas que podrían sacar hasta 4.300.000. ¿Se puede dar una ayuda directa del gobierno y a todos? Porque ahí también mucha gente nos dice, es que no voy a calificar, me va a pasar la ayuda por al lado, dicen que soy de los más ricos de Chile y resulta que hoy día no tengo nada porque lo perdí o tenía mi casa, pero nada más y pago las cuentas a duras penas. No, yo entiendo y comparto esa preocupación, Mari. Hay mucha gente que con razón dice, bueno, claro, a las familias más modestas estos programas les han tocado y a la clase media no le toca. Y por lo tanto lo que corresponde hoy día es que discutamos cómo se apoya a la clase media, pues, absolutamente. Y el gobierno planteó un apoyo para la clase media que evidentemente se puede mejorar muchísimo. Hagamos esa discusión, veamos qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Y ojo, reitero, el paquete de la clase media del gobierno no incorporaba a los independientes, no incorporaba al pequeño empresario, al taxista, al feriante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta alternativa tampoco lo hace. Bueno, discutamos entonces como esas personas que realmente les cayeron los ingresos, cuánto hay que darle, cómo se hace y cómo se hace hoy. ¿No es cierto? El gobierno tiene hoy día, no porque la plata haya caído del cielo, sino que porque los últimos 30 años en Chile fuimos responsables con el manejo de la billetera fiscal, hoy día tiene una capacidad de endeudamiento que no tiene ningún otro país de América Latina. Hoy día en Argentina, en Brasil, en Colombia, para qué decir en Venezuela, donde la gente literalmente se está muriendo de hambre, no saben ustedes lo que darían en esos países por tener un gobierno que pueda endeudarse, que tenga espalda financiera y que pueda sentarse a la mesa en el Parlamento para decir ya, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Tenemos eso, que Argentina no lo tiene, que Brasil no lo tiene, que Colombia no lo tiene, ¿para qué decir Venezuela? ¿Para qué decir Ecuador? Aprovechemos eso que tenemos y discutamos efectivamente lo que tú planteas, Mari. ¿Cuánto corresponde a la clase media? ¿Cómo acredita a la gente que ha perdido sus ingresos? ¿Cómo se compensa evidentemente lo que se le da a la clase media para que no sea injusto relativo con lo que se le dio a las familias más modestas? Porque alguien puede decir, bueno, a las familias más modestas le tocaron 200, 300 mil y resulta que a una familia de clase media le van a tocar 2 millones. Bueno, eso es justo, no es justo. Eso no es algo fácil de saldar, pero es algo que se puede conversar. Tengamos esa conversación que es mucho más productiva que esta otra conversación que estamos teniendo y además lamentablemente muchas veces en el Parlamento la están teniendo a gritos. Sí, Andrés, lo que pasa es que la discusión ya todo parece que está saldado, lo más probable es que se apruebe, hay una alta posibilidad, ya todos han dado su parecer, incluso adelantaron su voto. Entonces, desde el punto de vista ya desde el gobierno, ¿qué crees tú? ¿Se va a vetar o se puede interponer cualquier medida para llevarlo al Tribunal Constitucional, por ejemplo? No sé qué va a hacer el gobierno, no me atrevo a vaticinarlo. Y habría que preguntarle a algún abogado si están o no están
dadas las razones. Hay todo un debate muy técnico, muy jurídico acerca de si esto se votó con los quórum necesarios porque es una reforma de la Constitución, si son 2/3, 3/5, en fin. Esa es una discusión para abogados. Yo no soy abogado, me parece que también es una discusión que hay que tener. Pero yo quiero dejar una cosa sobre la mesa que me parece re importante. En Chile tenemos un sistema que dice que hay ciertas materias que son, para decirlo en jerga jurídica, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Que eso quiere decir que el gobierno tiene que iniciar esa legislación. Y así ha sido hace 100 años. Bueno, aquí se encontró un resquicio. Y los abogados son muy buenos para encontrar resquicios. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué va a pasar en el Chile de un mes más o 6 meses más si cada vez que a un grupo político no le gusta lo que se está legislando, encuentra un resquicio? Y todos sabemos que en Chile somos re buenos para encontrar resquicios, ¿no es cierto? Entonces, si entramos en la lógica de echa la norma, echa la pillería, y todos los grupos de derecha, de izquierda, del color político que sea, contratan a buenos abogados para encontrar resquicios y pillería, para salirse con la suya, bueno, eso tiene un nombre, eso se llama el mal gobierno que América Latina se ha dado a sí mismo por cientos de años. Lo podemos ver en países de la región que hace 100 años eran más ricos que Canadá, más ricos que Australia, como Argentina, y que llevan tantos años estancados con pobreza y con familias que lo están pasando muy mal. Andrés, Entonces, y estamos a minutos de ver en la Comisión de Constitución del Senado, de ir en directo con eso. Andrés Velasco, decano de la Escuela de Gobierno de la London School of Economics, gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana en TVN, Andrés. Nacho, Mari, un gusto tremendo. Saludos. Gracias. Eso, que estén bien. Cariño a la Consuelo también.